El 12 de octubre de 1814, la mansión Pembroke resplandecía con la luz de 500 velas, cuyas llamas se reflejaban en las lámparas de cristal que esparcían fragmentos dorados por el salón de baile, donde se habían reunido 200 de las personas más distinguidas de Londres para celebrar el evento anual que marcaba el verdadero comienzo de la temporada otoñal. La nena Ashworth permanecía de pie a la sombra de una columna de mármol, con su vestido gris paloma que la hacía casi invisible contra la piedra pálida, tal y como debía ser una acompañante pagada. Observaba el remolino de sedas y satines, el despliegue de pavoneo de las debutantes con sus vestidos blancos y pastel, el brillo de los diamantes en cuellos y muñecas, y no sentía más que el familiar vacío que se había convertido en su compañero constante durante los últimos 3 años. Sus dedos se movieron inconscientemente para tocar los pendientes de perlas que llevaba en las orejas, las perlas de su madre, el único tesoro que había salvado de los escombros de la desgracia de su padre. A los 27 años, había aprendido a no esperar nada y a desear menos, a moverse por los salones de baile como un fantasma, atendiendo las necesidades de Lady Beatrix Pembroke, trayéndole chales y buscándole sillas, y fingiendo no oír los susurros que la seguían como un viento fétido. Incluso ahora, mientras se colocaba en un lugar desde donde podía observar a su empleadora cerca de la chimenea, los crueles murmullos llegaban a sus oídos. «Esa es la chica Ashworth, ¿no?», decía Lady Sophia Castair a su círculo de admiradores, con una voz que transmitía una malicia bien ensayada. Su padre se lo jugó todo, absolutamente todo, antes de tener la decencia de morir. La dejó sin nada más que deudas y escándalos. Además, era una chica poco agraciada, sin fortuna y sin un rostro que la recomendara. Ella nena mantuvo su expresión perfectamente impasible, ya que hacía tiempo que había dominado el arte de absorber esos golpes sin pestañear. Puede que fuera poco agraciada según los exigentes estándares de la época, con rasgos demasiado marcados, un color de piel demasiado corriente y una figura que no era ni esbelta ni voluptuosa, sino algo intermedio y anodino. Eran hechos que había aceptado, al igual que había aceptado sus circunstancias reducidas, su posición de sirvienta de una viuda anciana, su futuro que se extendía ante ella como una cinta gris interminable de servicio y soledad. Lady Beatrice la miró desde su silla junto al fuego. La mirada de la anciana era aguda a pesar de sus 70 años, y nena se movió para ajustar el chal alrededor de los hombros de su empleadora, agradecida por el propósito que la alejaba de la órbita venenosa de Lady Sofía. Los músicos comenzaron a tocar un cuadrille y el salón de baile se llenó de bailarines, cuyos movimientos eran precisos y alegres, y nena observaba desde su puesto como había observado cientos de escenas similares, espectadora de una vida que nunca viviría. Entonces, un lacayo apareció en la entrada del salón de baile y su voz atravesó la música y las conversaciones con un anuncio que provocó un murmullo visible entre los invitados reunidos. Su Excelencia, el Duque de Thornhill. La pala quedó en un silencio atónito, pues el Duque de Hierro nunca asistía a bailes, nunca bailaba, nunca se dignaba honrar a la sociedad con su formidable presencia. Sin embargo, allí estaba, llegando al baile de Pembroke, y nena sintió algo removerse en su pecho, algo que creía muerto hacía tiempo, algo peligrosamente parecido a la curiosidad. Se quedó en la entrada como si fuera dueño no solo de la puerta, sino del aire mismo del salón de baile. Y tal vez así fuera, pues Frederick Ravenscroft, duque de Thornhill, poseía el tipo de presencia que doblegaba el mundo a su alrededor como la luz alrededor de una estrella oscura. Nena observaba desde su puesto junto a la columna de mármol, mientras él examinaba a los invitados reunidos con ojos del color del hielo invernal, su severo traje de noche negro contrastando con el esplendor festivo que lo rodeaba. El único toque de color era un alfiler de zafiro en su corbata, que captaba la luz de las velas y lanzaba destellos azules. Era alto, de hombros anchos, con rasgos que podrían haber sido esculpidos en el mismo mármol que sostenía su escondite, y su expresión sugería que encontraba deficiente la totalidad del baile de Pembroke.
Los susurros ya habían comenzado a circular frenéticamente por la sala, especulando sobre por qué el Duque de Hierro se había dignado a aparecer en un evento que había despreciado durante los 7 años transcurridos desde la muerte de su padre y su asunción del título. Nunca baila, murmuró alguien cerca de Eleyanena. Nunca muestra interés por nadie. Dicen que es frío como la tumba. Eleyanena lo estudió con la indiferencia de quien hace tiempo que ha aprendido a observar en lugar de participar, fijándose en la tensión de su mandíbula, en la forma en que su mirada recorría sistemáticamente la sala como si buscara algo o alguien en concreto. Se dio cuenta de que había inteligencia en esa valoración, y algo más bajo la frialdad aristocrática. Algo que parpadeó demasiado rápido para poder nombrarlo antes de que su expresión se cerrara una vez más en una impenetrable escarcha. Entonces sus ojos encontraron los de ella a través de la extensión de parejas bailando y joyas brillantes, y Eleyanena sintió el impacto como un golpe físico en el pecho. Ella lo había mirado como miraba todo en esos salones de baile, con la atención analítica de una forastera que cataloga una especie desconocida, pero no esperaba que él le devolviera la mirada. Durante un momento, se miraron sin aliento, con las cejas oscuras ligeramente fruncidas, como si ella lo hubiera sorprendido de alguna manera, como si una mujer con un vestido gris, parada en las sombras, no tuviera por qué captar la atención de un duque. La voz de Lady Sofía cortó el momento como una espada atraviesa la seda, dirigida a los invitados cercanos. Mirad cómo la criatura Ashworth mira fijamente a su excelencia. Se rió con deleite venenoso, como si la hija de un varón arruinado pudiera aspirar a llamar la atención desde tan altas esferas. Alguien debería recordarle que las damas de compañía deben ser invisibles, no mirar boquiabiertas a sus superiores como perros hambrientos en un banquete. El Leya Nena bajó la mirada inmediatamente, sintiendo cómo el calor le inundaba las mejillas a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, y cuando se atrevió a mirar hacia la entrada de nuevo, vio que el duque seguía observándola. Su expresión era indescifrable, pero su atención era inconfundible. Se retiró aún más a las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza por una emoción que se negaba a nombrar, y se dijo a sí misma con firmeza que la curiosidad por un duque era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, no pudo evitar seguir observándolo mientras se adentraba en el salón de baile, con la multitud abriéndose ante él como el agua ante la proa de un barco. Lord Thomas Sinclair encontró a su amigo de pie, inmóvil, cerca de la mesa de refrescos, con una copa de champán intacta en la mano y la atención fija en algún punto al otro lado del abarrotado salón de baile con una intensidad que Thomas no había visto en años. Siguió la mirada de Frederick y la encontró posada en una mujer vestida de gris, una criatura sencilla medio oculta por una columna de mármol, y Thomas sintió que sus cejas se elevaban hacia la línea del cabello con auténtica sorpresa. ¿Quién es ella?, preguntó Frederick sin preámbulos, con voz baja por encima del ruido de la música y las conversaciones, y Thomas observó a la mujer con más atención, fijándose en su vestido anodino, su posición cerca de la anciana Lady Pembroke, la forma en que se mantenía al margen de la brillante asamblea, como si no esperara nada de ella. «Es la señorita Ashworth», respondió Thomas tras un momento de reflexión, la acompañante de Lady Beatrice. Su padre era el barón Ashworth antes de perder la fortuna familiar en el juego y pegarse un tiro en su estudio. Hace 3 años dejó a la chica sin nada más que escándalos y deudas, por lo que tengo entendido. Desde entonces se ha ganado la vida, invisible para todos los que importan. Frederick apretó la mandíbula de forma casi imperceptible al oír esto, y Thomas observó con creciente fascinación cómo su amigo seguía observando a la joven con una atención que no había mostrado por ningún ser vivo desde los días oscuros que siguieron a la desgracia del viejo duque. No sonreía afectadamente, dijo Frederick en voz baja, casi para sí mismo. Y Thomas comprendió entonces que había captado el interés del duque de Hierro, porque la señorita Ashworth no había mirado a Frederick con el hambre calculadora de una debutante, ni con la admiración fingida de una arribista,
sino con la clara evaluación de una igual, una mujer que no esperaba nada y por lo tanto no podía sentirse decepcionada. Al otro lado del salón de baile, él y la nena se había retirado a su puesto cerca de las puertas del invernadero, donde el aire fresco que se filtraba a través del cristal ayudaba a calmar su inexplicable taquicardia, y estaba intentando recomponerse cuando la voz de Lady Sofía llegó hasta ella desde un grupo de invitados cercano. Me aseguraré de que sepa cuál es su lugar antes de que termine la velada, decía Lady Sofía a sus acompañantes con malicioso placer, mientras su abanico revoloteaba contra su pecho cubierto de seda. ¿Has visto cómo miraba al duque, como si una criatura como ella pudiera aspirar a llamar la atención de un hombre así? Le recordaré públicamente lo que les sucede a las mujeres que olvidan su posición. Y por la mañana todo Londres sabrá que la nena Ashworth no solo es pobre y poco agraciada, sino también presuntuosa. Las manos de Nena temblaban ligeramente a los lados, pero mantuvo cuidadosamente una expresión impasible, ya que hacía tiempo había aprendido que cualquier reacción solo alimentaría la crueldad de Lady Sofía. Fuera de las ventanas del invernadero, los relámpagos destellaban en el horizonte y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal como lágrimas que caían de un cielo cada vez más oscuro. Enderezó los hombros ante la tormenta que se avecinaba, tanto la que se acumulaba fuera como la que sentía crecer dentro del salón de baile, y se dijo a sí misma que había sobrevivido a cosas peores, que las palabras no podían herirla si no les permitía entrar. El anuncio de la cena se extendió por el salón de baile como una piedra lanzada al agua tranquila, y Nena sintió cómo se le encogía el estómago con un temor familiar, mientras se acercaba a Lady Beatrice y le ofrecía el brazo para ayudarla a levantarse de la silla junto al fuego, donde había estado conversando con varias damas igualmente venerables. La multitud comenzó su lenta migración hacia el comedor, un río de seda y satén que fluía a través de las puertas doradas, y Nena centró toda su atención en guiar a Lady Beatrice a través de la multitud, muy consciente de que su vestido gris la identificaba como sirvienta y no como invitada en aquella brillante reunión. No vio al duque de Thornhill situarse cerca de la puerta por la que debían pasar. No se dio cuenta de cómo sus ojos azul hielo seguían su avance por el salón de baile. Pero el bastón de Lady Beatrix se enganchó de repente en el borde de una alfombra persa y la anciana tropezó hacia adelante con un pequeño grito de alarma. Nena se dispuso a sujetar a su empleadora, pero otra mano ya estaba allí. Unos dedos fuertes se cerraron alrededor del codo de Lady Beatrice con sorprendente delicadeza. Y Nena levantó la vista y se encontró mirando directamente a los ojos de Frederick Ravenscroft. Lady Pembroke, dijo él, con una voz grave que pareció vibrar en los huesos de Eleanor. Permítame ayudarla. La multitud se había detenido a su alrededor, observando con fascinación apenas disimulada cómo el duque de Hierro ayudaba a la anciana viuda a ponerse en pie, con una cortesía que parecía totalmente en desacuerdo con su temible reputación. Lady Beatrice lo miró con ojos que brillaban con algo que podría haber sido picardía. Le dio las gracias efusivamente y comentó que había conocido a su abuela y que él había heredado sus excelentes modales, sino su paciencia con la gente tonta. Los labios de Frederick se crisparon casi imperceptiblemente ante esta afirmación, y luego su mirada se desplazó hacia Nena, que permanecía inmóvil al otro lado de Lady Beatrice, dolorosamente consciente de su sencillo vestido y su rostro anodino bajo el peso de la atención ducal. «Y esta es su compañera», dijo, en un tono que más bien parecía una afirmación que una pregunta. «¿La mujer que le lee las novelas que usted finge desaprobar?» Lady Beatrice se rió con auténtico deleite ante esta observación, confirmando que la señorita Ashworth era realmente invaluable y poseía el raro don de hacer que incluso los sermones más aburridos parecieran interesantes, aunque no podía imaginar cómo su excelencia conocía sus hábitos de lectura privados. Nena sintió que el calor le subía a las mejillas, mientras los ojos de Frederick permanecían fijos en su rostro, estudiándola con la misma intensidad analítica que había observado antes.
y la corrección le exigía hablar, aunque todos sus instintos la empujaban al silencio. Su excelencia nos halaga a ambos, se oyó decir, con una voz más firme de lo que esperaba, aunque sospecho que las novelas de Lady Beatrice no necesitan mi ayuda para ser entretenidas. Él levantó ligeramente una ceja al oír sus palabras y al otro lado de la sala, Lady Sophia Cares observaba la conversación con los ojos entrecerrados, cerrando el abanico con un clic audible, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como un aplauso para un drama que apenas comenzaba a desarrollarse. Y ahora es el momento de parar y suscribirse a nuestro canal. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta y dejar un comentario diciéndonos desde dónde lo están viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias por todo el mundo. Ahora continuemos. El comedor brillaba con la cálida luz de innumerables velas reflejadas en el cristal y la plata. Y Eleyanena se encontró sentada en la mesa de Lady Beatrix, en una posición que debería haberla hecho invisible, escondida en un rincón donde los acompañantes solían desaparecer entre el papel pintado, mientras sus empleadores cenaban con sus iguales sociales. No esperaba que el duque de Thornhill ocupara la silla justo enfrente de ella. No había previsto que su presencia transformaría la íntima mesa en un escenario en el que se sentía terriblemente expuesta, y mantuvo la mirada fija en su plato mientras se servía el primer plato, decidida a recordar su lugar, aunque él pareciera empeñado en olvidarlo. Lady Beatrice hablaba con Lord Ashworth sobre el tiempo, ese eterno refugio de la conversación inglesa, pero la atención de Frederick permanecía fija en Eleyanena, con una intensidad que le erizaba los finos pelos de la nuca. Antes ha mencionado las novelas, señorita Ashworth, dijo, con su profunda voz atravesando el murmullo ambiental del comedor, y siento curiosidad por saber si sus lecturas se extienden también a la poesía. Los dedos de Eleyanena se tensaron alrededor del tenedor mientras se obligaba a sostener su mirada, encontrando en aquellas profundidades azul hielo algo que parecía casi un interés genuino en lugar de la burla que había esperado. «Leo mucho, su señoría», respondió con cautela, «incluida la poesía, aunque confieso que algunos de los versos más de moda me parecen demasiado rebuscados para mi gusto». Él arqueó una ceja ante esta confesión de preferencia y se recostó en su silla con una expresión que sugería que él ya había superado alguna prueba que no sabía que estaba realizando. «Entonces quizá pueda zanjar una discusión que he tenido recientemente con mi amigo Sinclair». Continuó con un tono desafiante en la voz que Eleyanena reconoció del estudio de su padre, de aquellos días lejanos en los que se le permitía participar en discusiones intelectuales en lugar de limitarse a servirlas. Sinclair insiste en que Byron escribió el Eley Superior, pero yo mantengo que la reflexión de Wordsworth sobre la mortalidad supera cualquier cosa que haya producido el poeta más célebre. En particular, la línea sobre los pensamientos que yacen demasiado profundos para las lágrimas. Eleyanena sintió que sus labios se abrían por sorpresa ante su error, y antes de que pudiera detenerse, antes de que la voz de la prudencia le recordara que corregir a un duque no era propio de una humilde compañera, habló con la autoridad de alguien que había memorizado el poema en cuestión años atrás. Esa línea es de la oda de Wordsworth sobre la inmortalidad. Su excelencia, no de una elegía, dijo, y se refiere específicamente a la mente filosófica que encuentra fuerza en el sufrimiento humano, no a la mortalidad en sentido general. El silencio que siguió a su corrección pareció prolongarse durante una eternidad, y Eleyanena sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza por su presunción. Pero entonces lo vio, la más leve curva en la comisura de los labios severos de Frederick, una casi sonrisa que transformó sus fríos rasgos en algo parecido a la calidez. Lady Beatrice observó este intercambio con una expresión de satisfacción que Eleyanena estaba demasiado nerviosa para notar, mientras que al otro lado de la sala, Lady Sophia Caster veía al duque inclinarse hacia su acompañante con furia manifiesta, ardiendo en sus dos ojos cuidadosamente maquillados. Los músicos tocaron los primeros compases de un vals al concluir la cena, y Eleyanena aprovechó el movimiento general hacia el salón de baile como una oportunidad para retirarse, alejándose de la mesa de Lady Beatrice
con una excusa murmurada sobre ir a buscar un chal, desesperada por escapar de la intensidad de la atención del duque y de la peligrosa calidez que encendía en su pecho, pues se había olvidado de sí misma durante su conversación sobre poesía y había hablado como si aún fuera la hija del varón, con opiniones dignas de ser escuchadas, en lugar de una acompañante, cuyos pensamientos debían permanecer tan grises y anodinos como su vestido. Se colocó cerca de la puerta del pasillo de los sirvientes, lo suficientemente cerca como para atender a Lady Beatrice si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos de la brillante asamblea como para recuperar su invisibilidad, y apretó sus temblorosas manos contra la fría pared detrás de ella, deseando que su acelerado corazón ralentizara su traicionero ritmo. No vio cómo los ojos de Frederick la seguían mientras se alejaba por la sala. No se dio cuenta de cómo se le tensaba la mandíbula con algo que podría haber sido frustración o determinación, pero no pudo pasar por alto la brillante y sonora voz de Lady Sophia Cares, cuando esa mujer se colocó en el centro de un grupo de matronas de la alta sociedad, a menos de 3 metros de donde Eleyanena permanecía en la sombra. «Qué divertido que Thornhill pierda el tiempo con la chica Ashworth», declaró Lady Sophia con una risa. «Como el romper un cristal, aunque supongo que incluso un duque podría encontrar novedoso conversar con la hija de un hombre que jugó el honor de su familia antes de pegarse un tiro en la cabeza». Las palabras golpearon a Eleyanena como golpes físicos, cada uno de ellos aterrizando con precisión sobre heridas que ella creía ya cicatrizadas, y sintió cómo se le escapaba la sangre de la cara mientras las matronas que rodeaban a Lady Sofía jadeaban con horror encantado ante un chisme tan escandaloso contado tan públicamente. Su padre no había utilizado una pistola, sino que se había bebido la vida durante 3 agonizantes meses. Pero la verdad apenas importaba cuando la mentira era mucho más entretenida. Y Eleyanena agarró los pendientes de perlas de su madre con los dedos entumecidos, mientras luchaba por mantener la compostura, que era su única armadura, contra un mundo decidido a recordarle su inutilidad. No se dio cuenta de que Frederick había cruzado el salón de baile hasta que su alta figura apareció a su lado, su presencia abriendo paso entre la multitud como la proa de un barco a través del agua, y ella lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Se negó a dejarlas caer, segura de que él había venido para distanciarse de la contaminación de su desgracia. «Señorita Ashworth», dijo él, alzando la voz para que se le oyera en la reunión, que de repente se había quedado en silencio, con los 200 invitados paralizados a la espera de cualquier drama que estuviera a punto de desarrollarse. «Creo que me prometió este vals». La respiración colectiva de los allí reunidos pareció robar todo el aire de la sala, y Eleyanena lo miró con evidente sorpresa, abriendo los labios para negarse a recordarle que los compañeros no bailaban, que ella no le había prometido nada, que él estaba cometiendo un terrible error que le costaría mucho más de lo que jamás podría beneficiarla a ella. Pero él ya le había tendido la mano, firme y segura, y sus ojos azul hielo sostuvieron los de ella con una expresión que la desafiaba a negarse ante los ojos de todos los presentes. Ella colocó sus dedos temblorosos en la mano extendida de él y sintió su calor incluso a través de la fina barrera de su guante, un calor que parecía subir por su brazo y asentarse en algún lugar debajo del esternón, donde su corazón había comenzado a latir, con un ritmo que coincidía con los primeros compases del vals, y entonces la otra mano de él encontró la parte baja de su espalda y la guió hacia la pista de baile ante la compañía reunida. 200 pares de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, mientras el duque de Thornhill la colocaba a ella, una acompañante pagada, en el centro del salón de baile, como si ella perteneciera a ese lugar, como si su vestido gris paloma fuera de seda en lugar de lana resistente, como si fuera alguien digno de ser pareja de baile en lugar de alguien digno de lástima. Los susurros se elevaron a su alrededor como el silbido de la lluvia contra las ventanas, y Eleyanena no se atrevió a mirar los rostros de los espectadores. No pudo soportar ver la burla o la indignación, o el delicioso escándalo que sin duda pintaba sus expresiones. Así que, en su lugar, fijó la mirada en el alfiler de zafiro de Frederick
y se concentró en no tropezar al recordar los pasos que su maestro de baile le había enseñado hacia una década, cuando aún era la hija del varón, con perspectivas y un futuro que incluía entrar en los salones de baile por la puerta principal en lugar de por la entrada de servicio. «Bailas maravillosamente», le dijo él en voz baja, con un tono que solo ella podía oír por encima del volumen de la música, y Elyanena sintió una risa amarga, atascada en la garganta, ante lo absurdo de todo aquello, ante ese momento imposible que solo podía terminar en una mayor humillación para ella cuando él se cansara del juego al que estuviera jugando. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, obligándose finalmente a mirar esos dos ojos azul hielo que la habían observado toda la noche con una intensidad que no podía descifrar. ¿Qué propósito puede tener esto, salvo convertirme en un objeto de burla aún mayor de lo que ya soy? Su mano se apretó casi imperceptiblemente contra su espalda, acercándola un poco más de lo que permitía la decencia, y ella percibió su aroma bajo el humo de las velas y el perfume del salón de baile, algo limpio y masculino que le hizo pensar en bosques invernales y fuegos crepitantes. «Supones que tengo un propósito más allá del placer de tu compañía», respondió él, y aunque su expresión seguía siendo tan severa como siempre, ella detectó algo en su voz que sonaba casi como sinceridad, casi como un aprecio genuino, y la posibilidad la aterrorizaba más que toda la crueldad de Lady Sofía junta. Fuera, por las altas ventanas, los relámpagos partían el trueno que retumbaba sobre los tejados de Londres, y Elyanena sintió la tormenta resonando en su propio pecho mientras giraban y giraban de nuevo, con la mano de él cálida y firme contra su espina dorsal, y los dedos de ella descansando sobre el hombro de él, donde podía sentir su fuerza bajo la fina lana de su chaqueta de noche. «Olía a lavanda», notó Frederick, no a los perfumes franceses empalagosos con los que se habían rociado todas las demás mujeres de la sala, sino a algo sencillo y honesto que le sentaba mucho mejor que la artificiosidad de la sociedad, y se encontró preguntándose qué otras verdades se escondían bajo su cuidadosa compostura. ¿Qué fuegos ardían detrás de esos ojos inteligentes que se habían atrevido a corregir a un duque sobre poesía? El vals terminó y Elyanena se escabulló de los brazos de Frederick antes de que él pudiera decir otra palabra, antes de que el calor de su mano en su espalda pudiera debilitar aún más su determinación, y se abrió paso entre la multitud con la invisibilidad practicada de una mujer que había pasado 3 años aprendiendo a pasar desapercibida, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro enjaulado desesperado por liberarse de los confines de la esperanza. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba recordar quién era y qué no era. Así que se dirigió hacia las puertas del invernadero que conducían a la preciada colección de orquídeas de Lady Beatrix, ese santuario con paredes de cristal, donde el calor húmedo y el sonido de la lluvia contra el techo podrían ahogar el recuerdo de cómo se había sentido al ser abrazada por un duque que la miraba como si ella importara. El invernadero la envolvió con su perfume terroso y sus sombras verdes, las orquídeas floreciendo en colores imposibles a lo largo de las estanterías de hierro, sus delicados pétalos temblando con la corriente de aire de su entrada, y Elyanena se apoyó contra una columna envuelta en jazmines trepadores y cerró los ojos, deseando que su acelerado pulso se calmara, deseando olvidar la forma en que Frederick la había acercado más de lo que permitía la decencia, la forma en que su voz se había suavizado al pronunciar su nombre. A través del techo de cristal podía ver la tormenta que aún rugía, la lluvia cayendo en regueros plateados que fracturaban la luz de gas del salón de baile en 1000 fragmentos brillantes. Y tocó los pendientes de perlas de su madre como si pudieran anclarla a la realidad de su situación, recordarle que las damas de compañía no bailaban con duques excepto como objetos de diversión o caridad. No oyó que se abriera la puerta del invernadero detrás de ella. No se dio cuenta de que ya no estaba sola hasta que la voz de Lady Sophia Castair atravesó el aire húmedo como una espada atraviesa la seda. «¿De verdad creías que lo decía en serio?», preguntó Lady Sofía,
con el hermoso rostro desfigurado por una furia que transformaba sus rasgos clásicos en algo feo y afilado. ¿De verdad imaginabas que el duque de Thornhill se rebajaría a cortejar a una dama de compañía sin un centavo, sin nada que la recomendara salvo el escándalo del nombre de su padre? El Ellanena se enderezó contra la columna. Sus dedos se deslizaron de los pendientes para presionar contra su falda gris, y miró a Lady Sofía con una compostura que no sentía, mientras el fuego que había aprendido a reprimir se agitaba peligrosamente en su pecho. «No imagino nada, señora», respondió el Ellanena, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Soy plenamente consciente de mi posición y mis circunstancias». «Entonces comprenderá», continuó Lady Sofía, avanzando hasta que quedaron a pocos pasos de distancia entre las orquídeas, «que su actuación de esta noche la ha convertido en objeto de burla más que de romance, y que el duque me agradecerá cuando le explique lo mucho que se ha avergonzado al atreverse a aceptar su invitación». El Ellanena sintió el viejo y familiar peso de la humillación presionando sobre sus hombros, pero debajo de él se encendía algo nuevo, algo ardiente y brillante, que se negaba a ser extinguido por la crueldad de otra mujer, y levantó la barbilla con un desafío que las sorprendió a ambas. «No fingiré ser otra cosa que lo que soy», dijo el Ellanena, con voz baja pero firme como el acero bajo el terciopelo. «Y si bailar con un duque que me lo ha pedido correctamente constituye presunción, entonces las definiciones de la sociedad sobre lo que es correcto se han vuelto aún más absurdas de lo que recordaba de mi infancia». Los ojos de Lady Sofía se abrieron de par en par ante este desafío sin precedentes por parte de una criatura a la que siempre había descartado por considerarla indigna de su atención, y su hermosa boca se torció en una expresión cruel y fría mientras se acercaba aún más, con sus faldas de seda rozando las macetas de terracota que cubrían el suelo del invernadero. «Se olvida por completo de quién es», siseó Lady Sofía, «y olvida que tengo el poder de destruir no solo su lamentable reputación, sino también la de su empleadora. Lady Beatrice ha demostrado tener un juicio muy pobre al permitir que su acompañante haga un espectáculo de sí misma, y la sociedad se preguntará qué otros deslices de decoro se producen en esta casa». La amenaza golpeó a Ellanena como un puñetazo, no por su propio bien, sino por el de la amable viuda anciana que le había dado cobijo cuando nadie más lo hacía, que la había tratado con dignidad cuando el resto del mundo solo veía la vergüenza de su padre. Y por un momento su determinación vaciló, mientras el peso de las consecuencias se cernía sobre sus hombros. Pero entonces pensó en la mano cálida de Frederick sobre su espalda, en su voz baja, dirigida solo a sus oídos, en la forma en que la había mirado como si ella mereciera la pena, y algo feroz y brillante se encendió en su pecho que se negaba a ser extinguido por amenazas o intimidaciones. «No me disculparé por aceptar la invitación de un caballero», dijo el Ellanena, «y no me arrodillaré ante su crueldad simplemente porque usted cree que su nacimiento le da derecho a mi sumisión». El rostro de Lady Sofía se sonrojó de furia y abrió la boca para lanzar lo que sin duda habría sido una réplica devastadora. Pero antes de que las palabras pudieran escapar de sus labios, una voz habló desde las sombras cerca de la entrada del invernadero, fría y cortante como el viento invernal que sopla sobre los páramos. «Creo», dijo el duque de Thornhill al salir a la luz de las farolas de gas, con expresión tormentosa, y sus ojos azul hielo fijos en Lady Sofía, con una intensidad que hizo que incluso aquella formidable mujer diera un paso atrás involuntariamente, que la señorita Ashworth ha dejado admirablemente clara su postura. El lejano repique del reloj del salón de baile comenzó a marcar la medianoche, cada golpe resonando a través del santuario de paredes de cristal como el pronunciamiento de un juicio. Y Ellanena observó cómo Frederick se acercaba para situarse a su lado, su presencia sólida y cálida contra el frío que las amenazas de Lady Sofía habían envuelto en su corazón. Lady Sofía se recuperó con un esfuerzo visible, levantando la barbilla en señal de desafío, incluso cuando la incertidumbre parpadeaba detrás de sus ojos cuidadosamente pintados. «Su Excelencia», comenzó a decir, pero Frederick la silenció con un simple gesto de la mano.
y Eleyanena vio en su rostro algo que nunca había presenciado en su breve relación. Una furia tan profunda y tan controlada que parecía más peligrosa que cualquier explosión de ira. «Volverá al salón de baile», dijo Frederick, con una voz perfectamente tranquila y perfectamente aterradora. «Y esperará allí mientras yo decido cuál es la mejor manera de abordar esta situación». El rostro de Lady Sofía se sonrojó ante la orden del duque, pero se recogió las faldas y pasó junto a ellos con toda la dignidad que pudo reunir, con su vestido de seda rozando el suelo del invernadero mientras se retiraba hacia el salón de baile. Y Frederick la vio marcharse con una mirada que prometía consecuencias, antes de volverse hacia Eleyanena con una expresión que ella no pudo descifrar bajo la luz fragmentada de las lámparas de gas que se filtraba a través del cristal manchado por la lluvia. «No deberías haberme defendido», susurró Eleyanena, con una voz apenas audible por encima de la tormenta que seguía azotando el techo del invernadero. «Te lo hará pagar. Pondrá a la sociedad en tu contra por defender a alguien tan por debajo de tu nivel». Frederick apretó la mandíbula y se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler el sándalo y la lluvia en su chaqueta de noche. Tan cerca que tuvo que levantar la barbilla para encontrarse con su mirada, y lo que vio allí le cortó la respiración como a un pájaro atrapado contra el cristal de una ventana. «Nunca me ha importado lo que la sociedad piense de mí», dijo él, con voz baja y áspera, llena de una emoción que ella no se atrevía a nombrar. «Y no voy a empezar a preocuparme ahora solo porque una mujer rencorosa crea que la crueldad es su derecho innato». Las campanas de medianoche continuaban su solemne repique mientras Frederick tomaba a Eleyanena del codo y la guiaba hacia las puertas del invernadero, y ella se dio cuenta con horror creciente de que él pretendía devolverla al salón de baile para enfrentarse a los 200 invitados que habían sido testigos de su baile con un duque y que ahora serían testigos de cualquier castigo que Lady Sofía hubiera preparado. El salón de baile se quedó en silencio cuando salieron del invernadero, y todas las miradas se volvieron hacia ellos como flores hacia un sol inesperado. Eleyanena pudo ver a Lady Sofía de pie en el centro del suelo de mármol, rodeada de sus aliados, con sus hermosos rasgos dispuestos en una expresión de virtud herida que le provocó un nudo de miedo en el estómago. Frederick soltó el codo de Eleyanena y avanzó con paso firme hacia ese mar de miradas, con el porte propio del Duque de Hierro, y se colocó entre Eleyanena y la mujer que buscaba su destrucción. Y cuando habló, su voz llegó a todos los rincones de la amplia sala con la fría claridad del hielo invernal. «Señorita Ashworth», dijo Frederick, volviéndose hacia Eleyanena con una expresión que le hizo el corazón dar un vuelco y luego detenerse por completo en su pecho. «Lady Sofía cree que usted se ha extralimitado y exige una satisfacción por la ofensa de haber bailado conmigo». Eleyanena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas al comprender lo que estaba sucediendo. Sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, mientras Frederick continuaba con esa terrible voz mesurada, y se agarró la falda gris con los dedos entumecidos por la conmoción. Ella cree que debería arrodillarse ante ella y suplicarle perdón por su presunción. Frederick continuó, y los suspiros que recorrieron a los invitados reunidos sonaron como el golpe de gracia a todas las frágiles esperanzas que Eleyanena se había permitido sentir durante su vals. «Kneel, señorita Ashworth». La orden quedó suspendida en el aire entre ellos, y Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, incluso cuando algo feroz e inquebrantable se alzaba en su pecho, algo que había sobrevivido a la desgracia de su padre y a 3 años de invisibilidad, y que no se doblegaría ante esta última crueldad. Levantó la barbilla a pesar de las lágrimas que se acumulaban como nubes de tormenta en sus ojos, y miró a Frederick a los ojos azules como el hielo con toda la dignidad que su madre le había enseñado antes de que el mundo se derrumbara. «Oblígame», dijo Eleyanena, y el silencio que siguió fue absoluto. Las palabras flotaban en el aire entre ellos como un desafío escrito con fuego, y el Eleyanena observó cómo algo cambiaba en los ojos azul hielo de Frederick, algo que transformaba la fría orden que había visto allí en una expresión tan cruda y vulnerable que le robó el aliento
y hizo que su corazón se acelerara contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por la libertad. Las campanas de medianoche continuaron su solemne repique, mientras el duque de Thornhill, el hombre al que la sociedad llamaba el Duque de Hierro, por su orgullo inquebrantable y su negativa a inclinarse ante nadie, se arrodillaba lentamente sobre el pulido suelo de mármol del salón de baile de Lady Beatrix. El suspiro colectivo que brotó de 200 gargantas sonó como el soplo del viento entre las hojas otoñales, y el Elianena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies mientras contemplaba la oscura cabeza ahora inclinada ante ella. Los anchos hombros que nunca se habían doblegado ante un rey o un plebeyo, ahora curvados en deferencia a la hija de un varón caído en desgracia con un vestido gris paloma. He pasado 32 años negándome a arrodillarme, dijo Frederick, con una voz que atravesó el silencio atónito, con una claridad que llegó a todos los rincones de la amplia sala. Y juré, tras la desgracia de mi padre, que nunca más me rebajaría ante nadie que no se hubiera ganado mi respeto por la calidad de su carácter y no por el azar de su nacimiento. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Ellanena, con unos ojos que ardían con una intensidad que ella nunca había visto en ningún rostro humano. Y sintió como las lágrimas le resbalaban por las mejillas, mientras él seguía hablando con ese mismo tono mesurado que, de alguna manera, transmitía más emoción que cualquier declaración apasionada. Señorita Ashworth, usted es la única persona en esta sala digna de deferencia, ya que ha soportado lo que habría quebrado almas menos fuertes y ha salido con su dignidad y su espíritu intactos, y no me arrodillaré ante nadie más mientras viva. El rostro de Lady Sofía se había puesto blanco como la tiza. Su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor, mientras la mirada de la sociedad pasaba del espectáculo de la supuesta humillación de Elyanena al cuadro mucho más fascinante del duque más poderoso de Inglaterra, arrodillado ante una acompañante pagada. La risa silenciosa de Lady Beatrix rompió el silencio como una piedra lanzada al agua tranquila, y Elyanena vio a su anciana empleadora apoyada en su bastón con una expresión de profunda satisfacción que sugería que este resultado no la había sorprendido del todo. Los susurros comenzaron y se extendieron por el salón de baile como ondas en un estanque, pero Elyanena no podía oírlos por el rugido de la sangre en sus oídos, mientras Frederick se acercaba y tomaba su mano temblorosa entre las suyas, con los dedos cálidos y firmes contra su piel fría. «Levántate», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, levántate. No debes arrodillarte ante nadie, y mucho menos ante mí». La casi sonrisa de Frederick transformó sus austeros rasgos en algo parecido a la ternura mientras presionaba sus labios contra los nudillos de ella. Y cuando volvió a hablar, su voz era baja, solo para los oídos de ella. «Solo me arrodillo ante ti», dijo, «y dedicaré todo el tiempo que me concedas a demostrarte que mereces mucho más de lo que la sociedad te ha permitido creer». La primera luz pálida del amanecer se coló por las ventanas de Pembroke House en la mañana del 13 de octubre de 1814, tiñendo el papel pintado de seda de tonos perla y rosa, mientras el Elyanena permanecía inmóvil en la silla en la que se había desplomado horas antes, todavía con el vestido gris paloma que, de algún modo, se había convertido en la prenda más comentada de Londres de la noche a la mañana, con los pendientes de perlas de su madre fríos contra su cuello, mientras miraba fijamente a la nada e intentaba dar sentido a un mundo que se había inclinado tan completamente sobre su eje que ya no reconocía la forma de su propia vida. No había dormido, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Frederick Ravenscroft arrodillado en ese suelo de mármol. Oía su voz declarando que ella era digna de deferencia ante 200 testigos que habían pasado años tratándola como si fuera invisible, y el recuerdo se sentía menos como algo que realmente había sucedido y más como un sueño febril conjurado por una mente desesperada por obtener validación. Hacía mucho que había dejado de esperar recibirla. La lluvia había cesado en algún momento de la madrugada y ahora la luz del sol atravesaba las nubes en rayos dorados que parecían casi ofensivos en su alegría, como si los propios cielos no hubieran sido testigos de la completa convulsión de todo lo que Elyanena
había creído sobre su lugar en el mundo. Un suave golpe en la puerta precedió la entrada de Lady Beata Trick, la anciana viuda que se movía con sorprendente energía a pesar de la hora tardía de la noche anterior, con su bastón golpeando el suelo con un ritmo que se había vuelto tan familiar para Elena como los latidos de su propio corazón durante sus 3 años de servicio. «Tienes un aspecto horrible, querida», anunció Lady Beatrice con su característica franqueza, mientras se acomodaba en la silla frente a Elena. «Y no podría estar más contenta por ello, porque significa que has pasado la noche pensando en lugar de descartar lo que pasó como un elaborado gesto a tu costa». El Lelanar abrió la boca para responder, pero descubrió que las palabras la habían abandonado por completo, dejando solo un dolor vacío en su pecho, donde la esperanza y el terror luchaban por imponerse en igual medida. La expresión de Lady Beatrix se suavizó cuando se inclinó hacia ella y tomó la fría mano de Elena entre sus arrugados dedos. Y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una intención tan profunda que a Elena se le cortó la respiración. «Yo lo invité, ¿sabes?», dijo Lady Beatrix en voz baja. Sus ojos sostuvieron los de Elena con una intensidad que desmentía su edad. «Le escribí al duque de Thornhill hace 3 semanas y le dije que había alguien en mi baile a quien debía conocer, alguien cuyo valor la sociedad había pasado por alto de manera criminal. Y debo confesar que no esperaba que respondiera de manera tan dramática. Pero no puedo decir que esté decepcionada con los resultados». Antes de que Elena pudiera procesar esta revelación, un lacayo apareció en la puerta con un sencillo arreglo de hierbas atadas con una cinta azul, y las manos de Elena temblaron al aceptar el ramo y reconocer el romero como símbolo del recuerdo, la salvia como símbolo de la sabiduría y el tomillo como símbolo del valor. Plantas prácticas con significados que hablaban más alto que cualquier rosa de jardín. La luz de la tarde del 15 de octubre de 1814 se colaba por las altas ventanas de Pembroke House en tonos ámbar y dorados, proyectando largas sombras en el suelo del salón, donde Elena estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo y el corazón latiendo al ritmo de una ansiedad apenas contenida, mientras esperaba que anunciaran al duque de Thornhill. Habían pasado 2 días desde el baile que había trastocado todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo. 2 días durante los cuales Lady Sophia Caster aparentemente había estado difundiendo rumores de que el dramático gesto de Frederick no había sido más que una cruel artimaña destinada a despertar las esperanzas de Elena para luego destrozarlas públicamente. Y aunque la nena se decía a sí misma que no creía en tales calumnias, una parte traicionera de su corazón había pasado 48 horas sin dormir, preguntándose si los rumores podrían ser ciertos. Cuando el mayordomo anunció a su excelencia y Frederick entró en la habitación con un volumen encuadernado en cuero que Elena reconoció inmediatamente como la colección de poesía de la que habían hablado durante la cena, se le cortó la respiración y no pudo recuperarla hasta que Lady Beatrice se levantó con sospechosa rapidez y declaró que su reumatismo le obligaba a descansar en la habitación contigua, dejando la puerta deliberadamente entreabierta mientras se retiraba con una sonrisa cómplice que hizo que Elena quisiera abrazar y estrangular a su empleadora al mismo tiempo. «Has venido», dijo Elena, y de inmediato se sintió tonta por decir algo tan obvio. Pero la expresión de Frederick se suavizó de tal manera que las duras líneas de su rostro parecían casi amables mientras se acomodaba en la silla frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el sándalo de su jabón y ver las pequeñas imperfecciones en su corbata, lo que sugería que se la había atado él mismo, en lugar de permitir que su ayuda de cámara tuviera ese honor. «Te dije que no me arrodillaría ante nadie más», respondió él, «lo que significa que debo pasar bastante tiempo en tu presencia para cumplir esa promesa, y encuentro que la perspectiva no me desagrada en absoluto». El silencio que siguió no fue incómodo, sino más bien cargado de preguntas tácitas, y Elena se encontró estudiando el libro que él tenía en las manos, en lugar de sostener su penetrante mirada, hasta que él volvió a hablar con una voz que había perdido parte de su refinamiento aristocrático. «Mi padre no fue simplemente un duque que fracasó en sus deberes»,
dijo en voz baja. Era un hombre que se jugó la dote de mi madre, la llevó a un escándalo que la obligó a abandonar la sociedad y luego tuvo la mala educación de morir antes de que pudiera hacerle responder por nada de eso. Así que, como ve, señorita Ashworth, cuando oí los rumores sobre la desgracia de su padre, no vi a una mujer disminuida por sus circunstancias, sino a un alma gemela que entendía lo que significaba llevar un nombre que otros usaban como arma. Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos cuando finalmente levantó la mirada para encontrarse con la suya, viendo por primera vez las heridas que se escondían bajo la impenetrable fachada del Duque de Hierro. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, algo cambió entre ellos que se parecía menos al comienzo de un cortejo y más al reconocimiento de dos almas que habían estado vagando en la misma oscuridad y finalmente se habían encontrado. La tarde del 20 de octubre de 1814, Eleyanena subía los escalones de mármol de Thornhill House con el corazón encogido. Había pasado una semana desde el baile, que la había transformado de compañera invisible a tema de todas las conversaciones en voz baja de Londres. Y aunque Lady Beatrice caminaba a su lado, con el golpeteo constante de su bastón proporcionándole un ritmo familiar y tranquilizador, Eleyanena no podía evitar la sensación de que estaba entrando en un sueño del que inevitablemente despertaría para encontrarse una vez más relegada a las sombras, donde pertenecían las mujeres de su clase. Frederick la recibió en el vestíbulo de entrada en lugar de dejar que lo hiciera un mayordomo. Y algo en la forma en que sus ojos se posaron en el rostro de Eleyanena antes de saludar a Lady Beatrice hizo que su pulso se acelerara, a pesar de sus decididos esfuerzos por mantener la cuidadosa guardia que había pasado 27 años construyendo alrededor de su insensato corazón. Cuando llegaron a la biblioteca, ésta le robó a Eleyanena el aliento que le quedaba en los pulmones, pues la sala se elevaba 2 pisos con volúmenes encuadernados en cuero y estanterías de caoba pulida que parecían contener todos los libros jamás escritos. Y la luz del atardecer que entraba por las altas ventanas hacía que el polvo bailara en el aire como nieve dorada mientras Eleyanena permanecía paralizada en la puerta, tratando de comprender que existiera en el mundo un santuario de palabras semejante. Lady Beatrice se acomodó en un sillón orejero cerca de la chimenea con sospechosa rapidez, declarando que el calor era precisamente lo que necesitaba su reumatismo y que los jóvenes debían sentirse libres de explorar mientras ella descansaba la vista. Una maniobra transparente que Frederick reconoció con un leve movimiento de los labios antes de guiar a Eleyanena más adentro de las estanterías, con una mano que se cernía cerca de la parte baja de su espalda sin llegar a tocarla. Mencionaste durante la cena que admirabas a la señora Radcliffe, dijo en voz baja mientras caminaban entre las imponentes estanterías. Y el Eleyanena asintió en silencio, porque le resultaba imposible hablar cuando estaba rodeada de más libros de los que había visto en toda su vida, y acompañada por un hombre que se había arrodillado ante ella delante de 200 testigos y de alguna manera esperaba que ella creyera que eso significaba algo real. Se detuvo ante una sección concreta y sacó un volumen que Eleyanena reconoció al instante como la primera edición de las misteriosas aventuras de Udulfo. Y cuando ella extendió la mano para tocar la encuadernación de cuero, con dedos temblorosos, su mano rozó la de él, y ninguno de los dos la retiró. «Tú los coleccionaste», susurró ella, mirándolo con asombro, rompiendo la compostura que había mantenido cuidadosamente. «Tú lees novelas que la sociedad descarta por frívolas». Y él sostuvo su mirada con una intensidad que hizo que sus rodillas se sintieran decididamente inestables, mientras respondía que había aprendido hacía mucho tiempo que las opiniones de la sociedad valían considerablemente menos que el papel en el que estaban impresas. Junto al fuego, Lady Beatrice roncaba suavemente y bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas, Eleyanena se permitió por primera vez imaginar que tal vez esa cosa imposible entre ellos pudiera ser real después de todo. La mañana del 28 de octubre de 1814 llegó con un frío que no tenía nada que ver con el viento otoñal que sacudía las ventanas de Pembroke House,
pues Eleyanena estaba sentada en la sala de desayunos, con una carta entre sus dedos temblorosos, y su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor como cenizas. Habían pasado 2 semanas desde el baile que había dado permiso a su tonto corazón para albergar esperanzas, y ahora esta única hoja de papel amenazaba con destruir todo lo que había pasado años protegiendo. La letra le resultaba desconocida, pero la malicia detrás de las palabras era inconfundible. Cada línea detallaba con cruel precisión la ubicación de la modesta cabaña a las afueras de Londres, donde residía la señora Agnes Fleming. La suma mensual que Elena enviaba de su salario para mantener a su tía alimentada y protegida. La vergüenza de tener una pariente que había sido repudiada por su propia familia por el delito de casarse por debajo de su clase social y luego tener el mal juicio de sobrevivir a un marido que no le dejó más que deudas y deshonra. Ella nena sabía, sin ver la firma, que Lady Sophia Caster había encontrado por fin el arma que necesitaba, porque la carta dejaba claro que, a menos que la nena se retirara de las atenciones del duque de Thornhill de forma inmediata y pública, los Towns se enterarían de que la dama de compañía que se había atrevido a bailar por encima de su clase también estaba manteniendo en secreto a una tía sin un centavo, cuya mera existencia demostraba que la deshonra corría por las venas de los Ashworth como una enfermedad hereditaria. Sus manos no dejaban de temblar, por mucho que las apretara contra la mesa, y no oyó llegar a Frederick hasta que su voz atravesó su pánico creciente con una nitidez que la hizo sobresaltarse y esparcir las cartas por el suelo. «Parece que hayas visto un fantasma», dijo desde la puerta, donde se encontraba, con la preocupación ya oscureciendo sus rasgos. Y el Ellanena se apresuró a recoger los papeles condenatorios antes de que él pudiera leerlos. Pero sus dedos estaban torpes por el miedo. Y él fue más rápido de lo que ella esperaba, cruzando la habitación en 3 largos pasos para arrodillarse junto a su silla y capturar ambas manos en las suyas antes de que ella pudiera recuperar la prueba de su engaño. «Dímelo», le ordenó con una voz que no admitía réplica. Y el Ellanena sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque sabía desde el principio que ese sueño imposible acabaría, y aquí estaba, por fin, el instrumento de su destrucción. No eran los rumores de la sociedad ni las intrigas de Lady Sofía, sino la simple verdad de que le había estado mintiendo desde el momento en que se conocieron, ocultándole la existencia de su tía, a quien mantenía con cada centavo que podía ahorrar, la tía que era su única familia y su mayor vergüenza, y la razón por la que nunca podría ser verdaderamente digna de un duque, por muchas veces que él se arrodillara ante ella en salones de baile abarrotados. Los ojos de Frederick escudriñaron su rostro con una intensidad que le dieron ganas de llorar, y ella supo que cualquier respuesta que diera en ese momento determinaría si la frágil esperanza que crecía entre ellos sobreviviría o se marchitaría hasta convertirse en nada más que una advertencia susurrada en futuros bailes sobre acompañantes que olvidaron su lugar. La tarde del 1 de noviembre de 1814 trajo consigo un enfrentamiento que la nena había pasado 3 días temiendo, porque Frederick había regresado a Pembroke House con la carta que ella había dejado caer en la mano y una determinación en los ojos que le decía que no se iría hasta que ella le revelara todos los secretos que había pasado años ocultando bajo la cuidadosa fachada de la hermosa compañera. Y cuando Lady Beatrice se excusó discretamente con una mirada significativa que sugería que sabía mucho más de lo que Elena había imaginado, el salón de repente se sintió demasiado pequeño para contener la enormidad de lo que estaba a punto de suceder entre ellos. «¿Has estado enviando dinero a alguien fuera de Londres?», dijo Frederick sin preámbulos, con una voz que denotaba autoridad y le recordaba que él era un duque, acostumbrado a obtener respuestas cuando las exigía. Y Elena sintió que los últimos restos de sus cuidadosas defensas comenzaban a desmoronarse mientras se mantenía de pie ante él con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos y el corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado desesperado por escapar. Entonces le lo contó todo. Las palabras brotaron en un torrente que no habría podido contener, aunque hubiera querido, sobre su tía Agnes,
que se había casado con un médico rural en contra de los deseos de su familia y había sido repudiada por el delito de seguir a su corazón. Sobre cómo su tía había acogido a Eleanor tras la muerte de su padre, cuando nadie más quería reconocer a la hija de un jugador, sobre la modesta casita y los pagos mensuales que se llevaban casi todo su sueldo, dejándola sin nada más que los vestidos grises de una doncella y los pendientes de perlas de su madre como únicas posesiones en el mundo. Ella esperaba repugnancia o rechazo, o como mínimo la fría retirada de un hombre que había descubierto que la mujer a la que había defendido era aún más inferior a él de lo que la sociedad creía. Pero, en cambio, la expresión de Frederick se transformó en algo que ella nunca había visto antes, una vulnerabilidad cruda que despojó por completo al Duque de Hierro y dejó solo a un hombre que entendía la vergüenza de una manera que ella apenas comenzaba a comprender. Mi madre, dijo en voz baja, vive en una cabaña en Devon, donde la he escondido de la sociedad durante 8 años, porque la desgracia de mi padre casi destruyó su mente, y la crueldad de los comentarios habría acabado lo que sus acciones comenzaron. Elena lo miró fijamente mientras el frío de noviembre presionaba contra las ventanas, y toda su comprensión de este hombre se reformuló en torno a esta única y devastadora confesión. Y cuando él se acercó y tomó sus manos temblorosas entre las suyas, ella no se apartó, a pesar de que todos sus instintos, agudizados por años de decepción, le gritaban que esto también resultaría ser un sueño. «Déjame ayudar a tu tía», dijo él, y la negativa de Elena fue rápida y tajante, porque no quería hacer la caridad de nadie. No quería añadir más deuda al peso imposible que ya presionaba sobre lo frágil que había crecido entre ellos, y sus voces se alzaron por primera vez, mientras discutían sobre el orgullo y la practicidad, y la diferencia entre aceptar ayuda y aceptar lástima. Ella estuvo a punto de huir de la habitación 2 veces, pero en ambas ocasiones él la agarró del brazo y la miró a los ojos, y de alguna manera, imposiblemente, cuando el débil sol de noviembre se desvaneció en el crepúsculo gris, ella se encontró sentada a su lado en el settee, con la cabeza apoyada en su hombro, y la aterradora comprensión de que nunca se había sentido más segura en toda su vida. La tarde del 5 de noviembre de 1814 pintó el cielo de Londres con cintas de humo y chispas dispersas, mientras la noche de Guy Fawkes transformaba la ciudad en un lienzo de llamas y sombras. Y Elena se encontró de pie en la terraza de la casa de Lord Thomas Sinclair, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Frederick podía oírlo por encima del lejano crepitar de las hogueras y las explosiones de fuegos artificiales que florecían como peligrosas flores contra la oscuridad. Él había organizado esta invitación con la cuidadosa precisión que ella había llegado a reconocer como su forma de cuidar de ella, asegurándose de que Lady Beatrice estuviera cómodamente instalada en el interior con mantas calientes y vino caliente, mientras que de alguna manera maniobraba para llevar a Eleyanena a este rincón apartado, donde el ruido de la celebración proporcionaba una extraña privacidad que ningún salón de baile o salón les había ofrecido jamás. El frío aire de noviembre le mordía las mejillas, pero apenas lo notaba porque Frederick estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a través de la lana de su gran abrigo, y cuando una explosión de luz dorada particularmente brillante estalló sobre sus cabezas, ella levantó la vista y lo encontró mirando, no el espectáculo, sino su rostro. Su expresión se despojó de la máscara aristocrática que llevaba, como una armadura, y fue sustituida por algo tan tierno que le cortó la respiración. «He estado pensando en tu tía», dijo en voz baja, casi ahogada por el estruendo de otro fuego artificial, y Ellen se tensó, porque esperaba que, tras la discusión que habían tenido 4 días antes, él hubiera dejado el asunto en paz. Pero debería haber sabido que no podía esperar que el Duque de Hierro abandonara una postura una vez que se había comprometido con ella. Ella abrió la boca para negarse de nuevo, para insistir en que no aceptaría caridad, pero sus siguientes palabras detuvieron su protesta antes de que pudiera formarse, porque él dijo, después de casarnos, ella podría vivir en la casa de Eyre en Thornhill, lo suficientemente cerca como para visitarla a diario,
pero con su propia casa y su propia dignidad. Y todo el mundo de Eleyanena pareció inclinarse hacia un lado, mientras las implicaciones de esa sola palabra la golpeaban como una ola. Aún no se lo había pedido, no se había arrodillado de nuevo, ni había hecho ninguna declaración formal, pero hablaba del matrimonio como si fuera tan inevitable como el amanecer, como si la cuestión no fuera sí, sino simplemente cuándo, y algo que había estado apretado con fuerza dentro de su pecho durante 27 años comenzó a desplegarse lenta y dolorosamente. Los fuegos artificiales pintaban sus rasgos alternando el oro y la sombra, mientras ella lo miraba fijamente, buscando cualquier signo de duda o vacilación, y no encontrando ninguno. Y cuando su mano encontró la de ella en la oscuridad, y sus dedos se entrelazaron con los de ella a través de los guantes, en el primer contacto que ambos habían iniciado deliberadamente, Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y no tenía nada que ver con el humo que se extendía por la terraza. No dijo que sí porque él no se lo había pedido realmente, pero tampoco retiró la mano. Y cuando el gran final estalló en el cielo en cascadas de luz y la multitud abajo vitoreó con abandono, Eleyanena se permitió por primera vez imaginar un futuro en el que la esperanza no fuera una tontería y el amor no fuera un lujo reservado a las mujeres que nunca habían aprendido la cruel aritmética de la supervivencia. La mañana del 10 de noviembre de 1814 amanecía fría y gris, con escarcha adherida a los bordes de las ventanas del jardín de Lady Beatrix, y Eleyanena se había levantado temprano para pasear entre los parterres dormidos, porque el sueño se había convertido en un compañero esquivo desde la noche de Guy Fawkes, cuando Frederick le había cogido la mano bajo una cascada de fuegos artificiales, y su casual mención al matrimonio había reescrito todas las suposiciones que ella había hecho sobre su propio futuro. Pero debería haber sabido que la esperanza era algo peligroso, porque Lady Sophia Caster no había terminado su campaña de destrucción, y la trampa que había sido tendida con tanta precisión se activó en el momento en que Helena dobló la esquina del laberinto de setos y se encontró con Lord George Harcourt, bloqueándole el paso con una sonrisa que le heló la sangre. Ella se volvió para huir, pero él era más rápido de lo que sugería su corpulencia, y sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con una fuerza que le dejó moretones mientras la empujaba hacia él y le susurraba que Lady Sofía le había prometido la fortuna de una viuda agradecida si conseguía arruinar a la dama de compañía que había robado la atención del duque. Y Eleyanena luchó con todas las fuerzas que sus años de dignidad silenciosa nunca le habían exigido reunir. Su mano libre arañó su rostro, incluso cuando su otro brazo la rodeó por la cintura y su boca buscó la de ella con un aliento agrio a alcohol que le revolvió el estómago. El grito que brotó de su garganta pareció resonar en todo el jardín. Pero Harcourt solo se rió y le dijo que nadie creería a la hija de un varón caído en desgracia antes que al hijo de un vizconde. Y la nena sintió cómo se le rasgaba la tela de la manga al apartarse de él con furia desesperada, tropezando hacia atrás y cayendo sobre los rosales helados, justo cuando una sombra se cernía sobre ambos, y ella oía un sonido que la perseguiría en sus sueños durante años. El rugido primitivo de Frederick Ravenscroft, liberando cada gramo de rabia que había pasado toda su vida, conteniendo tras la máscara del Duque de Hierro. No habló, ni advirtió, ni exigió explicaciones. Simplemente se movió con la gracia letal de un hombre que claramente había aprendido a luchar en lugares mucho menos civilizados que los salones de baile de Londres. Su puño conectó con la mandíbula de Harcourt con un crujido que envió al hijo del vizconde a rodar por el suelo endurecido por la escarcha. Y cuando Harcourt intentó levantarse, Frederick lo golpeó una y otra vez hasta que la sangre salpicó las rosas blancas. Y la voz de Eleyanena finalmente rompió su furia con una súplica que era a partes iguales terror y asombro. Frederick, susurró ella, y él se detuvo con el puño levantado, el pecho agitado y los ojos enloquecidos por algo que parecía amor transformado en violencia. Y cuando él se volvió hacia ella, vio que tenía los nudillos partidos y sangrando, que se le había desabrochado la corbata y que nunca había parecido menos un duque
y más un hombre capaz de quemar el mundo entero para mantenerla a salvo. Se acercó a ella en 3 zancadas y la abrazó contra su pecho con manos que temblaban a pesar de su fuerza. Y Yanena se aferró a él entre las rosas marchitas, mientras Harcourt gemía en el suelo helado, y el viento de noviembre llevaba los sonidos de los sirvientes que finalmente respondían a sus gritos. La tarde del 10 de noviembre de 1814, encontró a Yanena sentada en la sala de estar privada de Lady Beatrix, con las manos temblorosas en el regazo, y Frederick arrodillado ante ella por segunda vez desde que se conocían. Aunque esta vez el gesto no tenía nada del dramático desafío de aquel momento en el salón de baile a medianoche, sino toda la ternura que le hacía doler el pecho con emociones que había pasado 27 años aprendiendo a reprimir, ya que él se había negado a abandonarla tras el ataque en el jardín y la había llevado dentro a pesar de sus protestas de que podía caminar perfectamente. Y ahora intentaba con torpe determinación remendar su manga rasgada con una aguja e hilo que la doncella de Lady Beatrix le había proporcionado antes de ser expulsada de la habitación. «Lo estás empeorando», susurró Yanena, con la voz aún ronca por los gritos que habían salido de su garganta en el jardín. Y Frederick la miró con tal concentración que ella casi se echó a reír a pesar del horror que aún recorría sus venas, con los nudillos agrietados dejando pequeñas manchas de sangre en la tela gris, mientras intentaba otra puntada que fruncía el material de una manera que habría hecho llorar a cualquier costurera. «Soy un duque», murmuró con una irritación que parecía dirigida enteramente a sí mismo. «He comandado soldados, administrado fincas y negociado tratados. Pero al parecer no soy capaz de dominar una simple aguja». Y Yanena sintió que sus propias manos se extendían para tomarlas de él, dándoles la vuelta para examinar el daño que el rostro de Harcourt había infligido a sus aristocráticos dedos, con los moretones ya oscureciéndose hasta volverse púrpura y la piel desgarrada en 3 nudillos de una forma que debía de haberle causado un dolor considerable, aunque él no había mostrado ningún signo de ello. «Déjame que te cuide», dijo en voz baja, y algo en su tono le hizo quedarse muy quieto, mientras ella recuperaba la palangana con agua que Lady Beatrix había ordenado traer. Mojaba un paño limpio en el líquido y comenzaba a limpiar las heridas con suaves caricias que le cortaron la respiración de forma audible en la silenciosa habitación. Lady Beatrix eligió ese momento para entrar con su bastón golpeando el suelo y una expresión de sombría satisfacción en su rostro curtido, anunciando que Lady Sophia Caster nunca volvería a poner un pie en esta casa, y que había enviado un mensaje a 7 de las anfitrionas más influyentes de Londres, detallando exactamente el papel que Lady Sophia había desempeñado en la organización del ataque a una mujer inocente. Y Yanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos porque nunca antes nadie había luchado por ella. Nunca había sabido lo que se sentía al tener defensores dispuestos a destruir reputaciones y mancharse las manos de sangre en su defensa. La mano ilesa de Frederick se levantó para acariciarle la mejilla y ella se inclinó hacia su caricia sin pensar. Y cuando Lady Beatrix anunció en voz alta que tenía que comprobar algo en el pasillo y la puerta se cerró detrás de ella, Yanena se encontró mirando a unos ojos que no tenían ni rastro del Duque de Hierro, sino todas las señales de un hombre que había descubierto algo precioso que nunca estaría dispuesto a soltar. «Casi te beso en el jardín», confesó él, mientras su pulgar trazaba el recorrido de una lágrima por la mejilla de ella. Y la respuesta de Yanena fue apenas un susurro, cuando le dijo que debería haberlo hecho, y la distancia entre ellos se redujo a unos pocos centímetros antes de que el bastón de Lady Beatrix golpeara ruidosamente la puerta en señal de advertencia, y ellos se separaran como niños culpables. La tarde del 15 de noviembre de 1814 llevó a Yanena a una modesta cabaña en las afueras de Richmond, donde las rosas trepadoras habían rendido hacía tiempo sus flores al frío de noviembre, pero aún se aferraban a las paredes encaladas con espinosa determinación. Y mientras Frederick la ayudaba a bajar del carruaje, sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas, porque comprendía lo que significaba que él la trajera aquí, a la mujer que había ocultado a la sociedad durante más de una década, la madre,
cuya existencia había revelado a Eleanor en confesiones susurradas durante sus semanas de creciente intimidad. La puerta se abrió antes de que llegaran a ella, y Eleyanena se encontró cara a cara con una mujer cuyo cabello plateado estaba peinado hacia atrás con un elegante brillo, y cuyos ojos tenían el mismo llamativo color gris que los de sus hijos. Aunque la mirada de Frederick podía volverse gélida, esta mujer irradiaba una calidez que alivió inmediatamente la tensión que se acumulaba en el pecho de Eleyanena. Y cuando la duquesa Daeger de Thornhill sonrió, fue como ver el sol atravesar las nubes que habían permanecido demasiado tiempo sobre un jardín invernal. Tú debes de ser Eleyanena, dijo, extendiendo las manos para estrechar las de Eleyanena entre las suyas. Y Frederick me lo ha contado todo, lo que significa que ya te quiero por haber transformado a mi hijo de la fría criatura en la que se obligó a convertirse en alguien que habla de poesía y fuegos artificiales, y por ser la mujer que corrigió su cita de Wordsworth en una cena. Y Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos porque nadie la había recibido nunca con una aceptación tan incondicional. No desde que su propia madre había muerto y la había dejado sin nada más que unos pendientes de perlas y recuerdos de lo que se sentía al ser querida. El interior de la cabaña era modesto, pero cómodo, lleno de libros y labores de costura y el cálido aroma del pan recién horneado. Y Eleyanena se fijó inmediatamente en que había flores frescas en un jarrón junto a la ventana, a pesar de la estación. Flores de invernadero que debían de haber costado una fortuna y que hablaban de la devoción de un hijo que desafiaba la dura máscara que mostraba al mundo. Frederick observó a Eleyanena moverse por la casa de su madre, con una expresión que ella nunca había visto antes en su rostro, algo vulnerable, esperanzado y aterrorizado a la vez. Y cuando su madre se excusó para ir a ver cómo estaba Thea, Eleyanena se volvió y lo encontró de pie muy cerca, con los nudillos curados flexionados a los lados, como si se estuviera conteniendo para no tocarla. Tu tía llegará mañana, dijo en voz baja. Espero que puedas perdonarme por haberlo organizado sin tu permiso, pero no podía soportar otro día sabiendo que ella vivía en la incertidumbre, cuando aquí hay sitio y mi madre lleva tanto tiempo sola. Y a Eleyanena se le cortó la respiración porque él no solo había acogido a su tía Agnes, sino que también le había dado una compañera a su propia madre, uniendo sus familias rotas con una generosidad que derribó todos los muros que aún rodeaban su corazón. Ella alargó la mano para tocarle la cara y él cerró los ojos al sentir su contacto. Cuando su madre regresó con la bandeja del té, los encontró de pie, bajo la tenue luz de noviembre, con las frentes juntas y las manos entrelazadas. Ella simplemente sonrió y comenzó a servir el té, como si siempre hubiera sabido que su hijo traería algún día a casa a una mujer digna del amor que él había enterrado tan profundamente. La mañana del 20 de noviembre de 1814 amaneció fresca y dorada sobre Richmond, y la nena se encontró paseando por el jardín helado de la cabaña que, en 5 cortos días, se había convertido en su hogar más que cualquier otro lugar que hubiera conocido desde su infancia, con la tía Agnes de un brazo y la duquesa Daaja del otro. Estas dos mujeres, que una semana antes eran unas desconocidas, ahora charlaban como amigas de toda la vida sobre el cultivo adecuado de las rosas de invierno y la mejor receta para las galletas de jengibre, y Eleyanena sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado reteniendo durante todos los años desde que la desgracia de su padre le había arrebatado no solo la fortuna, sino también la simple comodidad de pertenecer a algún lugar con gente que la quería allí. Frederick había salido al amanecer para atender un asunto de estado en Londres, y antes de marcharse, le había dado un beso en los nudillos que había hecho que las dos mujeres mayores intercambiaran miradas cómplices, y Eleyanena había pasado la mañana maravillándose de lo natural que se había instalado su tía en la soleada habitación con vistas al jardín. Cómo había vuelto el color a sus mejillas después de años de angustiosa pobreza. Cómo reía ahora con una facilidad que Eleyanena temía que se hubiera perdido para siempre debido a la angustia de una supervivencia incierta. La duquesa de Haya, a quien Eleyanena había recibido instrucciones de llamar Margaret, aunque la intimidad aún le parecía presuntuosa, había tomado a Agnes bajo su protección,
con el entusiasmo de una mujer que llevaba demasiado tiempo hambrienta de compañía, y juntas ya habían comenzado a planear mejoras para el jardín de la cabaña, a debatir los méritos de varios patrones de bordado y a compartir las tranquilas confidencias de las mujeres, que entendían lo que significaba ser marginadas por un mundo que valoraba el estatus por encima de la esencia. Elena se excusó después del almuerzo para pasear sola por el huerto detrás de la cabaña, necesitando un momento para asimilar la magnitud de cómo su vida había cambiado en apenas 6 semanas, pasando de ser una compañera invisible, destinada a desaparecer como el papel pintado a una mujer ante la que se había arrodillado un duque ante 200 testigos, por la que se había luchado y a la que se había cuidado y llevado al círculo más íntimo de un hombre que no había mostrado al mundo más que frialdad durante más de una década. El sonido de cascos en el camino la hizo volverse, y su corazón se detuvo al ver a Frederick cabalgando hacia la cabaña mucho antes de lo esperado, con su abrigo oscuro contrastando con el pálido cielo de noviembre y su rostro con una expresión de anticipación apenas contenida que le cortó la respiración. Desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo. Lanzó las riendas a un sorprendido mozo de cuadra y se dirigió hacia ella con un propósito que le aceleró el pulso. Y cuando llegó a su lado, se quedó quieto un momento, mirándola con esos ojos grises que antes le habían parecido tan fríos y que ahora desprendían una calidez que amenazaba con derribar todas las defensas que le quedaban. No podía mantenerme alejado, dijo simplemente, y Elena sintió que el último muro que rodeaba su corazón se desmoronaba cuando se acercó para tocarle la cara y le susurró que estaba contenta, muy contenta, de que hubiera vuelto a casa. La tarde del 22 de noviembre de 1814, Eleanor se encontraba de pie en el salón de la casa de campo de Richmond, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella y el corazón latiendo con tanta fuerza que estaba segura de que todos los presentes en la sala podían oírlo. Pues Frederick había llegado hacía una hora, acompañado de Lord Thomas Sinclair, y con una solemnidad en su porte que había hecho que tanto Margaret como la tía Agnes se retiraran al jardín con sonrisas cómplices y excusas susurradas sobre la necesidad de inspeccionar los preparativos invernales de los parterres de rosas. El fuego crepitaba suavemente en la gran chimenea, y la pálida luz del sol otoñal se colaba por las ventanas para proyectar patrones dorados sobre la desgastada pero cómoda alfombra. Y Elena se encontró catalogando cada detalle de ese momento, como si pudiera presionarlo entre las páginas de su memoria como una flor para conservarlo para siempre. La forma en que la luz reflejaba el broche de zafiro en el cuello de Frederick, el mismo broche que había llevado la noche del baile, cuando la había mirado por primera vez a través de una sala abarrotada y había visto algo que nadie más se había molestado en notar. Thomas carraspeó y murmuró algo sobre ir a ver cómo estaban los caballos antes de salir de la habitación, con la discreción de un hombre que entendía que su presencia ya no era necesaria. Y entonces la nena se quedó a solas con Frederick de una forma que nunca antes habían estado, sin chaperonas dormitando junto al fuego, ni mujeres mayores buscando excusas transparentes para mantenerse ocupadas cerca. Él cruzó la sala para situarse frente a ella, con ese paso decidido que ella había llegado a conocer también, y cuando le tomó las manos, ella sintió la ligera aspereza de sus nudillos en proceso de curación contra sus palmas, la prueba física de lo ferozmente que había defendido su honor contra las intrigas de Lord Harcourt. He pasado 6 semanas tratando de encontrar las palabras, dijo en voz baja, con sus ojos grises clavados en los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. Y cada discurso que compuse me parecía insuficiente para expresar lo que has llegado a significar para mí. Esta mujer que corrigió mi poesía y se negó a arrodillarse y me enseñó que el corazón que creía congelado sin remedio aún tenía la capacidad de sentir cosas que creía que nunca experimentaría. Nena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Todavía no. No cuando él la miraba como si ella fuera la respuesta a todas las preguntas que él nunca se había atrevido a formular. Me has transformado, nena, continuó,
y su voz tenía una aspereza que delataba la profundidad de la emoción que controlaba con cuidado. De un hombre que llevaba la frialdad como armadura a alguien que vuelve corriendo de Londres, porque un solo día sin ver tu rostro me parece un castigo que ya no merezco. Le soltó una de las manos para meter la mano en el bolsillo de su abrigo y sacar una pequeña caja de terciopelo que hizo que su corazón se detuviera y luego se acelerara con una intensidad casi dolorosa. Este anillo pertenecía a mi abuela, dijo, abriéndola para revelar una delicada banda de oro con una sola perla, rodeada de pequeños diamantes que captaban la luz como estrellas cautivas. Ella fue la última mujer de mi familia que se casó por amor en lugar de por conveniencia, y lo he estado guardando para alguien digno de ese legado. Se arrodilló ante ella, este hombre que nunca se había arrodillado ante nadie hasta entonces, y el Ellanena sintió que las lágrimas finalmente se escapaban, mientras él la miraba con el corazón completamente expuesto. Ellanena Ashworth, dijo, me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa y permitirme pasar el resto de mis días demostrándote que te veo toda y te encuentro magnífica más allá de toda medida. La palabra sí escapó de los labios de la nena antes incluso de que hubiera registrado completamente la pregunta. Una sola sílaba que contenía todas las esperanzas que había reprimido y todos los sueños que se había prohibido imaginar durante los largos años de servidumbre invisible. Y el rostro de Frederick se transformó de una manera que ella llevaría en su memoria para siempre. Cuando la cuidadosa máscara del Duque de Hierro se desmoronó por completo, para revelar una alegría tan pura y sin reservas que ella sintió que sus propias lágrimas caían libremente, sin vergüenza ni restricciones. Él se levantó de rodillas y deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban ligeramente. Este hombre que dominaba las salas con una sola mirada, y había puesto de rodillas a los chismosos más crueles de la sociedad, con el simple gesto de arrodillarse él mismo. Y el Ellanena se maravilló de la forma en que la perla captaba la luz de la tarde, como si hubiera estado esperando todos estos años precisamente este momento, en precisamente esta mano. Entonces él la rodeó con sus brazos y ella se apretó contra su pecho, escuchando los rápidos latidos de su corazón que coincidían con los suyos. Y cuando él le levantó la barbilla y la miró con una pregunta en sus ojos grises, ella respondió poniéndose de puntillas para acortar la distancia entre ellos y reclamando el beso que le había sido negado en el jardín cuando la violencia había interrumpido la ternura. Sus labios eran cálidos y suaves al principio, casi reverentes, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse con un toque demasiado firme. Pero cuando ella enganchó los dedos en las solapas de su abrigo y se apretó contra él emitió un sonido grave en la garganta y profundizó el beso hasta que Ellanena comprendió por qué los poetas escribían sobre ahogarse en otra persona. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de forma irregular, y Frederick apoyó la frente contra la de ella, con los ojos aún cerrados, y le susurró que la había estado esperando toda su vida, sin saber que ella era lo que buscaba, que la frialdad que todos veían era simplemente la ausencia de alguien por quien valiera la pena calentarse, hasta que una mujer con un vestido gris lo miró al otro lado del salón de baile, con ojos inteligentes y sin ningún interés en su título. Ellanena se rió entre lágrimas y le dijo que ella había estado muy interesada en su título, concretamente en lo absurdo que era que algo así importara más que el carácter del hombre que lo ostentaba. Y su risa de respuesta fue con un sonido que ella sospechaba que pocas personas habían oído jamás del formidable duque de Thornhill. Entonces se abrió la puerta de golpe para dejar entrar a Margaret y a la tía Agnes, que claramente habían estado observando desde la ventana del jardín y ya no podían contenerse. Y la nena se encontró abrazada por ambas mujeres al mismo tiempo, mientras Frederick se quedaba atrás con una expresión de satisfacción que parecía totalmente ajena a sus severos rasgos. Thomas apareció en la puerta con una botella de champán que, al parecer, había estado reservando precisamente para este momento, y declaró que ya era hora de que Frederick dejara de ser un tonto enamorado en privado y lo hiciera oficial, y la pequeña sala de la cabaña se llenó de risas y lágrimas,
y del tintineo de las copas reunidas apresuradamente para celebrar un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. 6 semanas antes, cuando Eleyanena se había quedado invisible contra la pared de un salón de baile, creyendo que el amor no estaba escrito en sus estrellas. La mañana del 25 de noviembre de 1814 amaneció fresca y dorada sobre Londres, mientras Eleyanena se miraba en el espejo de su habitación en Pembroke House y la doncella de Lady Beata Trick daba los últimos retoques a su vestido de novia, una creación de seda marfil que Lady Beatrice había insistido en encargar, a pesar de las protestas de Eleyanena sobre el gasto y la conveniencia, declarando que no vería a su compañera casarse de luto cuando había pasado 2 años viendo a la chica desvanecerse en paredes a las que nunca había pertenecido en primer lugar. El vestido era sencillo para los estándares de la época, pero exquisito en su sobriedad, con perlas esparcidas por el corpiño como estrellas y una cola que susurraba por el suelo con cada movimiento. Y Eleyanena se encontró mirando su reflejo, como si estuviera mirando a una extraña que de alguna manera se había metido en su piel y la había transformado en algo luminoso. Los pendientes de perlas de su madre reflejaban la luz como lo habían hecho la noche del baile, 6 semanas atrás, pero ahora parecían brillar con una calidez que coincidía con la alegría imposible que se acumulaba en el pecho de Eleyanena, mientras contemplaba el viaje desde la pared del salón de baile, donde había permanecido invisible hasta ese momento, hasta ese instante en el que caminaría por el pasillo hacia un hombre que se había arrodillado ante toda la sociedad para declararla digna. Lady Beatrice apareció en la puerta con lágrimas ya acumulándose en sus viejos y agudos ojos y declaró que nunca había visto una novia más hermosa. Y cuando Eleyanena intentó darle las gracias por todo, la anciana hizo un gesto con su bastón para que se callara y anunció que no era necesario dar las gracias cuando simplemente se había reconocido una cualidad que el resto del mundo era demasiado ciego para notar. El trayecto en carruaje hasta la iglesia transcurrió en una nebulosa de luz otoñal y hojas caídas, y Eleyanena apretó contra sí el ramo de romero y lavanda que Frederick le había enviado esa mañana, con una nota que solo decía, «De la resignación a la eternidad». Y ella apretó esas palabras contra su corazón, como un talismán contra el persistente susurro de duda que le sugería que podría despertar en cualquier momento y descubrir que todo había sido un elaborado sueño conjurado por una mujer solitaria que había leído demasiadas novelas. Pero entonces el carruaje se detuvo, las puertas de la iglesia se abrieron y Eleyanena vio a Frederick esperando en el altar con su impecable abrigo negro, el broche de zafiro en el cuello y una expresión en el rostro que borró cualquier sombra de incertidumbre que pudiera quedar. Porque el duque de hierro la miraba como si fuera el amanecer después de un invierno interminable. Y ella comprendió por fin que este hombre, que nunca se había arrodillado ante nadie, había estado esperando toda su vida para inclinarse ante alguien digno de ese gesto. Caminó hacia él con paso firme, con la barbilla levantada y el corazón lleno. Y cuando llegó a su lado y él tomó su mano entre las suyas, sintió un ligero temblor en sus dedos que delataba la profundidad de la emoción que se escondía bajo su exterior sereno. La ceremonia transcurrió en una sagrada confusión de votos y promesas, y el peso del anillo de su abuela encontró su hogar definitivo en su dedo. Y cuando el ministro los declaró marido y mujer, Frederick la besó con una ternura que hizo que la congregación reunida soltara un suspiro colectivo antes de apartarse y susurrarle al oído que ella lo había convertido en el hombre más feliz de Inglaterra y que tenía la intención de pasar el resto de sus días demostrando ser digno del regalo que ella le había dado con solo ser ella misma. El desayuno de boda en Thornhill House se desarrolló en una neblina dorada de champán y risas mientras Eleyanena se movía por las grandes salas del brazo de Frederick, maravillándose de cómo la misma sociedad que había susurrado detrás de sus abanicos sobre su vestido gris y su nombre deshonrado, ahora competía por su atención con sonrisas que iban desde las genuinamente cálidas hasta las transparentemente calculadoras. Y descubrió que ahora podía distinguir entre ellas con una facilidad nacida de 7 semanas, observando a Frederick navegar por esas aguas traicioneras,
con la tranquila seguridad de un hombre que hacía tiempo había dejado de preocuparse por lo que pensaran. Lady Beatrice presidía la reunión junto a la chimenea, con la tía Agnes a su lado. Las dos ancianas, que habían entablado una insólita amistad basada en lenguas afiladas y observaciones aún más agudas sobre los invitados que desfilaban ante ellas, buscando el favor de la nueva duquesa de Thornhill, y él y la nena cruzó la mirada con su antigua empleadora al otro lado de la sala y recibió un guiño tan sutil que cualquiera que lo hubiera visto lo habría pasado por alto. La madre de Frederick, Margaret, había salido de su tranquilo exilio para asistir al desayuno, resplandeciente con un vestido de seda lavanda que daba color a unas mejillas demasiado pálidas por el aislamiento, y Eleyanena observó cómo su nuevo marido guiaba a su madre a través de las presentaciones con una ternura protectora que le hacía doler el corazón de amor por este hombre que había construido muros alrededor de su vulnerabilidad, solo para derribarlos por las mujeres que amaba. Thomas brindó una vez más, con una voz que se elevaba fácilmente por encima de la multitud, y declaró que conocía a Frederick desde hacía 15 años y que nunca le había visto sonreír hasta que una compañera vestida de gris le miró sin rastro de la adoración sobria que él había pasado toda su vida adulta evitando, y la risa que siguió fue tan genuina y cálida que sorprendió a Eleanor, hasta que se dio cuenta de que muchas de esas personas habían estado esperando a que el Duque de Hierro se convirtiera en Thor, y estaban genuinamente encantados de presenciar la transformación. Cuando la luz de la tarde se coló por las altas ventanas y los invitados comenzaron a marcharse con promesas de llamar e invitaciones a eventos a los que Eleyanena ahora asistiría como duquesa en lugar de como sombra, Frederick la alejó de la multitud y la llevó a un pequeño estudio junto al salón principal, donde el ruido se desvaneció hasta convertirse en un murmullo lejano, y por fin pudieron estar a solas por primera vez desde que se convirtieron en marido y mujer. Él le acarició el rostro con las manos y la miró con una intensidad que le robó el aliento, diciéndole que había pasado todo el desayuno observándola brillar y preguntándose cómo había podido existir en la fría oscuridad antes de que ella iluminara su mundo con su ingenio y su coraje, y su obstinada negativa a arrodillarse ante nadie que no se hubiera ganado su respeto. El Eleyanena se puso de puntillas para besarlo suavemente y le susurró al oído que había pasado años creyéndose invisible e indigna, que se había resignado a una vida de vestidos grises y rincones en sombras, y que dedicaría los años que le quedaban a demostrar que era digna del hombre que había visto su verdadero yo cuando ella había olvidado que existía. Frederick la atrajo hacia sí y apoyó la barbilla en la coronilla de ella mientras los sonidos de la partida resonaban en la casa, prometiéndole que su vida juntos estaría llena de libros, debates y risas, que su tía y su madre no pasarían necesidad alguna, que los hijos que pudieran tener crecerían sabiendo que su valor provenía de su carácter y no de sus circunstancias. Y Eleyanena sintió que el último lugar helado de su corazón por fin se derretía, mientras se recostaba en su abrazo y se permitía creer plena y completamente en un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Las estaciones pasaron con suave elegancia, mientras Eleyanena se adaptaba a su nueva vida en Thornhill House. Y cuando llegó la primavera de 1815, había transformado la fría grandeza de la residencia ducal en algo más cálido y acogedor, llenando las habitaciones que habían estado vacías durante años con libros y risas, y el tranquilo bullicio de un hogar que por fin había encontrado su corazón. La tía Agnes se había instalado en una soleada suite con vistas al jardín, y su salud mejoró notablemente bajo el cuidado de los médicos que Frederick había contratado sin fanfarria ni expectativa de gratitud. Y la nena solía encontrar a su tía y a Margaret tomando el té juntas en el invernadero, donde ahora florecían profusamente las orquídeas, dos mujeres que habían conocido a Axel y que encontraban consuelo en la compañía de la otra y en el conocimiento de que sus años de aislamiento habían terminado por fin. Frederick demostraba a diario su valía de maneras grandes y pequeñas, desde la biblioteca que había ampliado para incluir a todos los autores que Eleyanena había mencionado admirar, hasta la forma en que había aprendido a suavizar su imponente presencia
al entrar en la habitación donde ella estaba sentada leyendo, anunciándose con un suave carraspeo en lugar del imponente silencio que antes anunciaba su llegada. Lady Beatrice los visitaba a menudo, y sus agudos ojos catalogaban cada prueba de felicidad con satisfacción indisimulada. Y durante una de esas visitas en abril, le confió a Eleanor que desde el momento en que la contrató hace 3 años, supo que estaba destinada a algo más grande que ir a buscar a Shaw's y rechazar los avances de cazafortunas como Lord Harcourt, quien había abandonado discretamente Inglaterra para irse al continente después de que el escándalo de su intento de compromiso lo hiciera indeseable en la sociedad educada. Thomas se convirtió en un habitual de su mesa. Su humor desenfadado provocaba las raras risas de Frederick y proporcionaba a Eleanor historias de la juventud de su marido que revelaban el corazón cálido que había enterrado bajo años de reserva aristocrática, y ella atesoraba cada relato como el precioso regalo que era, reconstruyendo el retrato del niño que se había convertido en el hombre al que amaba. A medida que se acercaba el verano y los días se alargaban hasta convertirse en tardes doradas, perfectas para pasear por los terrenos de Thornhill, la nena comenzó a sospechar que su familia pronto se ampliaría. Una sospecha que el médico confirmó en junio, cuando Frederick le tomó la mano con una expresión de asombro tan profundo que ella comprendió por fin que el Duque de Hierro se había derretido por completo, dejando solo a un hombre que había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba en una compañera, vestida con un vestido gris, que se había negado a arrodillarse. Pensaba a menudo en aquella noche en el baile de Pembroke, en la chica que había estado de pie, invisible contra la pared, creyéndose indigna de atención, y se maravillaba del viaje que la había llevado de la resignación a este lugar de profunda satisfacción, donde era vista, valorada y amada, no a pesar de su agudo ingenio y su obstinado orgullo, sino gracias a ellos. La alta sociedad había dejado hacía tiempo de cuchichear sobre la duquesa poco convencional y había empezado a observarla con algo parecido a la admiración, ya que ella utilizaba su posición para defender discretamente a otras personas que habían sido ignoradas y rechazadas, comprendiendo íntimamente lo que significaba ser invisible y decidida a que su ascenso iluminara, en lugar de oscurecer a aquellos que aún permanecían en las sombras, esperando ser vistos por primera vez. La niña llegó en enero de 1816, una hija con los ojos oscuros de su padre y el mentón obstinado de su madre, y Eleanor la sostuvo en sus brazos, que temblaban de agotamiento y asombro, mientras Frederick se sentaba junto a la cama y las miraba a ambas con una expresión de tan profunda reverencia que ella comprendió por fin por qué se había arrodillado ante ella en el salón de baile 15 meses atrás, pues eso era lo que había visto incluso entonces. Este futuro de calidez, familia y amor que había parecido imposible para una mujer con un vestido gris que se creía indigna de ser notada. La llamaron Charlotte Margaret en honor a sus dos abuelas, y el bautizo en la capilla de Thornhill atrajo a invitados que antes habían susurrado detrás de sus abanicos sobre la hija del varón caído en desgracia y que ahora competían por el honor de sostener a la nueva Eris. Y Eleanor observaba sus atenciones con la tranquila diversión de una mujer que ya no necesitaba su aprobación, pero que no obstante la aceptaba como algo que le correspondía. La tía Agnes lloró abiertamente durante la ceremonia, con las lágrimas de una mujer que había pasado años en un modesto exilio, creyendo que su sobrina estaba condenada al mismo destino. Margaret se situó a su lado con una mano en su brazo, ofreciéndole un consuelo silencioso, mientras que Lady Beatrice declaraba en voz alta a todo aquel que quisiera escucharla que desde el primer momento en que contrató a Eleanor, supo que la chica estaba destinada a la grandeza, olvidando convenientemente los 3 años durante los que la había mantenido a su servicio, buscando Shaw's y rechazando a pretendientes inadecuados. Frederick sostenía a Charlotte con la cuidadosa intensidad de un hombre aterrorizado por romper algo precioso, sus grandes manos acunando su pequeño cuerpo mientras caminaba por la guardería en las primeras horas de la mañana, cuando la nena necesitaba descansar. Y ella se despertaba a veces y encontraba su lado de la cama vacío,
y seguía el sonido de su voz grave hasta encontrarlo contándole a su hija historias sobre el valor de su madre, sobre la noche en que ella se había negado a arrodillarse, sobre el momento en que él había sabido que esta mujer, con su agudo ingenio y su tranquila dignidad, sería su salvación. Thomas fue el padrino y asumió sus funciones con sorprendente seriedad, visitándola semanalmente con juguetes y libros y los últimos cotilleos de una sociedad que había acogido con entusiasmo la poco convencional historia de amor del Duque de Hierro y su compañera y esposa. Y el Ellanena observó con satisfacción que Lady Sophia Cast se había retirado por completo de la sociedad tras la revelación de sus intrigas, y que su crueldad había sido finalmente recompensada con el aislamiento que tan a menudo había infligido a los demás. Cuando volvió la primavera y Charlotte pasó de ser un bebé dormido a una niña curiosa que alcanzaba las perlas de su madre con sus dedos, el Elanena se sentó en el jardín de Thornhill, rodeada de sus seres queridos, y pensó en la niña que había sido, invisible contra la pared de un salón de baile, creyendo que estaba destinada a una vida de sombras y servicio. Y se maravillaba de la distancia recorrida desde la resignación hasta este lugar de profunda pertenencia, donde su valor era reconocido a diario en los ojos de un marido que había construido sus muros solo para derribarlos por ella en el calor de una familia restaurada, en un futuro que se extendía ante ella lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar cuando era solo una compañera de gris esperando a ser vista.